Muy buenos días a todos. Iniciamos en 5 minutos.
Agradecemos su paciencia y espera. Iniciamos en 2 minutos. Muy buenos días a todos. Agradecemos la oportunidad que nos permite entrar a sus hogares para que así puedan compartir junto a nosotros la experiencia de entender y comprender cómo volver a la normalidad en tiempos de incertidumbre en la cual nos encontramos en este momento. Así que bienvenidos. Espero que estén ya listos con sus libretas para anotar todo aquello que tenemos para ofrecerles en este día. Bien, vamos en primera instancia a explicarles a cada uno de ustedes quiénes somos. CAP Resiliencia y Resiliencia Latam. Esta es una firma de consultores de resiliencia organizacional que se enfoca en trabajar la continuidad del negocio, recuperación de ti, gestión de crisis y de riesgos. Estamos ubicados en la República Dominicana. Nuestros clientes se encuentran en el Caribe, Centroamérica y Europa. Capresiliencia es proveedor de servicios de continuidad escenalizados en Centroamérica específicamente. Y somos pioneros en asesoría de resiliencia organizacional en América Latina.
Es para mí un honor poder presentarles a Timothy Graziani, director de Capresiliencia, el cual es especializado en resiliencia organizacional, continuidad del negocio, recuperación tecnológica y gestión de riesgos. El mismo cuenta con una amplia experiencia en la implementación de programas de continuidad del negocio y resiliencia organizacional en organizaciones privadas y públicas, aplicando una metodología que contempla las buenas prácticas del BCI, Adaptive BC y los estándares internacionales. Timothy ha manejado el programa o sistema de gestión de la continuidad del negocio para empresas prestigiosas en la República Dominicana. Desde el 2017 es miembro fundador de Adaptive Advisory Group, un grupo internacional de profesionales de la continuidad del negocio creado en los Estados Unidos con el propósito de brindar a la industria nuevas metodologías y marcos de trabajo de la continuidad del negocio en su nivel de responsabilidad. De manera personal, puedo decir que para mí es un gran honor poder trabajar en un lugar donde estamos brindando un apoyo magnífico, brillante y además conocer la intención genuina de apoyar a las organizaciones a través de esta capacitación. Así que qué buena oportunidad tenemos de en este momento de crisis encontrar respuestas, saber qué hacer, cómo podemos mejorar en las organizaciones este evento que ahora estamos viviendo. Así que volver a la normalidad en tiempo de incertidumbre, espero y anhelamos, claro que sí, que este pueda aportarle a ustedes todo lo que necesitan para continuar y prepararse. Así que bienvenido, Timothy, y cuéntanos qué nos tienes para hoy. Gracias, Mandy. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Es siempre un placer poder compartir informaciones, conocimiento y más que todo experiencia, porque yo creo que estamos viviendo todos un momento muy especial en la historia moderna. La pandemia a día de hoy hizo muchos daños. Eso es lo que podemos ver. Y muchas organizaciones, muchas personas, muchos profesionales justamente se preguntan cómo volver a la normalidad en tiempo de incertidumbre. Para los que no me conocen, yo soy francés, eso explicará mi acento, pero yo tengo 12 años en la República Dominicana. Yo cumplí esos 12 años hace 2 días. Entonces, yo estoy muy feliz poder así presentarle ese webinar en nombre de Capresiliencia y de Resiliencia LATAM. Entonces, vamos a empezar de una vez. Esa presentación dura aproximadamente 45-50 minutos. Tendremos un tiempo luego para preguntas. Como lo pueden ver, no tienen acceso al micrófono, pero tienen acceso al botón de preguntas. Entonces, ahí pueden dejar comentarios, preguntas, y responderemos al final de la presentación a todas sus inquietudes. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Un saludo para todos nuestros amigos de República Dominicana, especialmente la Asociación de Profesionales de Continuidad del Negocio, pero igualmente a nuestros amigos de Suplitur que están aquí numerosos. Así que gracias por su apoyo y un saludo muy fraternal a todos nuestros colegas en América Latina y España, por supuesto. Vamos a empezar. Me parece que cuando estamos hablando de volver a la normalidad, seguramente muchos, como yo, pensaron, por lo menos por los que son de mi generación, pensaron en esa famosa película, Back to the Future, donde justamente modificar el pasado igualmente tiene impacto sobre el futuro. Entonces, la pregunta cuando uno ve esa imagen, ese título, es ¿cuál era el futuro antes del COVID-19? Yo pienso que cada uno de forma individual, para cada empresa, teníamos como unas ideas, una visión del futuro y de saber qué íbamos a implementar,
qué íbamos a hacer, cuáles eran nuestros objetivos, cuál era nuestra estrategia. Y quizás lo interesante también es de ver cuánto seguro estábamos de esa estrategia. Es decirnos que sabíamos dónde íbamos y que seguramente íbamos a alcanzar nuestros objetivos, que íbamos a crear nuevas cosas, etc. Entonces, todo ese futuro, pues, pudo haber cambiado. Y eso es la realidad por culpa del COVID-19. ¿Okay? Y yo pienso que esa pregunta inicial es importante porque va a ayudarnos a entender cómo trabajar y cómo prepararnos sobre ese retorno a la normalidad. Entonces, ¿cómo preparar el retorno a la normalidad? Esa pregunta, como tal, parece muy sencilla, pero la realidad es que es una pregunta muy compleja. La normalidad, solamente enfocarnos en ese término, nos indica ya que tenemos como muchas preguntas. Cuando hablamos de volver a la normalidad, por ejemplo, muchos se van a preguntar, ¿cuándo vamos a volver? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer en esa normalidad? ¿Es una nueva? ¿Es una vieja? ¿Quién va a volver? ¿Cómo vamos a volver? ¿Dónde vamos a volver? Todas esas preguntas vienen solamente dentro de una pregunta. Es cómo prepararnos para volver a la normalidad. Y entonces, lo que me llamó mucho la atención es sobre ese término de normalidad. Obviamente ya todo el mundo está hablando del new normal, del nuevo normal, etc. Y yo pienso que eso traduce como una inquietud mayor, es decir, ¿qué cambio al final? ¿Qué cambio que nos hace dudar de nuestra vieja normalidad? Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque hay problemáticas. Hay problemáticas que el COVID provocó, relacionado, por ejemplo, a recursos humanos, a nuestro mercado, a nuestra industria, obviamente a nuestras finanzas. Muchas organizaciones están muy afectadas al nivel de su cash flow, por ejemplo, al nivel de sus finanzas, tesorería de forma general, y también, obviamente, al nivel de sus operaciones. Empresas que cierran y no, etc. Entonces, son elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando y pensando a la vuelta a la normalidad. Entonces, cuando estamos hablando de operación de nuestra empresa, la pregunta primera que deberíamos hacernos es ¿cuál es su situación? Entonces, ahí vamos a pedir su participación. Eso es relativamente sencillo. Yo les voy a poner una pregunta para conocer su situación al día de hoy. Y ahí van a aparecer una pregunta si su organización ha detenido sus operaciones. Entonces, solamente necesitan seleccionar y enviar la respuesta. Para saber un poco, acorde a los 100 participantes que tenemos ahora, cuál es la situación de su organización. Yo pienso que es una pregunta realmente importante porque eso nos da como un entendimiento mejor de lo que pasa alrededor. Obviamente eso no es para toda América Latina tampoco, entonces, pero yo pienso que es muy relevante porque hay diferentes tipos de organización, ¿eh? Tenemos obviamente colegas de la República Dominicana, de México, de Perú, de Colombia, que están ahí, de España, como se le mencionaba. Entonces hay un poco de todo. Entonces, unos segundos más y les voy a enseñar el resultado. Entonces todavía faltan unos para votar. Ya. Ok. Entonces, yo le voy a compartir ahora los resultados. Déjeme ver.
¿Ven los resultados? Ahí tenemos 30%, yo no sé si los ven, que a mí me presenta de forma diferente, pero 30% sí de forma completa las operaciones se detuvieron, 54% de forma parcial y 16% que siguieron igual que antes, lo que es muy bien. Eso es excelente. Listo, entonces seguimos. Gracias por participar a ese sondeo. ¿Cuál es su situación? Yo pienso que eso es la pregunta clave que todas las organizaciones deben hacerse antes de pensar a volver a sus operaciones. Porque estamos hablando de diferentes preguntas cuando hablamos de su situación. Su empresa cero o cero de forma parcial. ¿Qué tal el ambiente laboral? ¿Qué tal la capacidad de sus empleados? ¿Todos los empleados están disponibles? ¿No lo están? Hay muchos enfermos, hay unos fallecimientos, etcétera. ¿Cuál es la capacidad de la gente? ¿Cuál es la capacidad de la gente para trabajar desde su casa o trabajar en la oficina? ¿Qué tal la parte de ingresos? ¿Qué tal el mercado de forma general en su industria? ¿Cómo pasó todos esos elementos? ¿Cómo trabajan sus competidores, por ejemplo? ¿Qué tal sus operaciones? ¿Cómo están trabajando al día de hoy? ¿Tuvieron que hacer unos cambios o no? ¿Van a mantener esos cambios o no? ¿Qué tal sus suplidores? ¿Tuvieron que parar unos suplidores pararon sus actividades, etcétera? Entonces, son elementos que deben entrar en primera línea cuando se trata de volver a la normalidad. No se trata de logística, se trata de saber en qué están. ¿Okay? Y eso es mayor cuando estamos pensando esa pregunta. Entonces, la primera recomendación que les vamos a hacer dentro de esa presentación, que son 3 con una conclusión. Entonces, la primera recomendación es, ok, entonces, yo le voy a cerrar ya. Entonces, volvió la presentación. Entonces, la primera recomendación, acorde a todas esas preguntas, ¿ok? Todas esas preguntas sobre cuál es su situación. Entonces, la primera recomendación que les vamos a hacer es la siguiente. Analizar el estatus y definir un estatus de su organización. Para eso, dentro de su equipo de gestión de crisis, deben dedicar recursos para la preparación del retorno. ¿Okay? Eso es la primera recomendación. Dedicar un grupo de personas para preparar el retorno. Obviamente, ese grupo va a ser compuesto de diferentes miembros de la organización, de preferencia de gerentes y más, y para trabajar de forma holística sobre diferentes elementos. Y especialmente, primero, analizar el estatus de la organización. Entonces, se trata de medición continua de la situación, no solamente de hacerlo una vez y dejarlo después, sino que se queda continua, con indicadores que ustedes deben definir, de analizar y hacer proyecciones, especialmente cuando se trata de temas sobre finanza, mercadeo, los clientes, los ingresos, los empleados, obviamente, etcétera. Y acorde a todos los temas que se presentan ahí de forma general, finanzas y economía, industria y competidores, cadena de suministro, y ahí hay un error que yo lo dejé. Y entonces la última parte era todo lo que es mercado y clientes. Disculpe por ese copy-paste. Entonces, eso es la primera recomendación. Dedicar recursos para la preparación de retorno y definir un estatus bien claro para hacer proyección sobre su organización. Entonces, obviamente, la pregunta siguiente que todo el mundo tiene en la mente es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? O quizás de forma más orientada, como ¿cuándo vamos a volver a nuestras oficinas? ¿Cuándo vamos a volver a nuestra fábrica o a nuestra organización de forma general? Puede ser gobierno también, etc. Entonces, obviamente, lo primero es la ley. Acorde a las
al contexto legal de estatus de estado de emergencia en muchos países al día de hoy, obviamente la ley es lo primero que va a marcar ese retorno para las empresas a sus operaciones. Entonces, hasta ahí obviamente todo es muy lógico. Pero luego vienen dos aspectos que son zonas realmente más desconocidas, más variables, que van a depender de su organización y de su contexto. La primera es la situación de su empresa o de su organización. Dependiendo dónde está ubicado su organización, cómo estuvo afectada por el coronavirus, por ejemplo, cómo va su mercado, los productos y servicios que ustedes venden, por ahora pueden ser vendidos, son elementos que van a determinar realmente el retorno para su organización. No es porque la ley lo permite que al final su organización tiene interés a volver de una vez en sus operaciones. ¿Okay? Puede ser que unos productos que ustedes están proponiendo no sirven para nada a la gente en una primera fase de retorno. ¿Okay? Entonces son elementos que obviamente las empresas deben tomar en cuenta. Pero también hay otro punto que es quizás más personal, es yo me siento seguro para volver. Así, el gobierno dijo que sí, pero yo no me siento para nada seguro para volver. Yo pienso de forma personal que eso no funciona. Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta. Yo me recuerdo muy bien de unas empresas recientemente que me mencionaron eso, que hasta los empleados tienen miedo de volver. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso es el cuándo. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? En resumen de ese slide, pues los requerimientos legales y regulatorios, obviamente, respetar la ley. ¿Qué dice la ley sobre el retorno? Eso es lo primero que debemos ver. Pero luego tenemos que tomar en cuenta también las necesidades organizacionales que su empresa necesita tomar en cuenta para volver a sus operaciones. Entonces, ¿cómo prepararnos? La segunda recomendación que tenemos en esa presentación es que su organización debe determinar lo que hará antes de definir cuándo y cómo lo hará. Y yo pienso que eso es la recomendación clave de esa presentación. Yo lo mencioné al principio, la idea primaria es determinar el estatus de su organización. ¿Cuál es la situación de su organización al día de hoy? Para prepararse al retorno a la normalidad, es crítico que ustedes como organización sepan qué van a hacer cuando van a volver a sus operaciones. Yo no hablo de preparación, sino de para qué van a volver, para qué van a operar de nuevo. Entonces, ¿por qué decir eso? Muchos hablan del cuándo. Entonces, ¿para qué volver? Yo pienso que ahí hay estas dos preguntas que hemos empezado a hablar. Lo primero es, ¿qué deben vender? Cuando estamos hablando de una organización, obviamente su objetivo principal es vender. O para otras organizaciones producir, si no tienen fin de lucro. Entonces, ¿qué deben vender? Pues primero, eso depende del mercado. ¿Qué debemos vender? La gente está comprando algo y hay cosas que no están comprando por ahora. Hay un nivel de urgencia, es decir, que hay cosas que debemos vender ahora mismo, porque es lo más urgente, es lo más indispensable. Y hay cosas que debemos producir, porque es lo que es requerido por nuestros clientes, por los usuarios, etc. No estamos solamente hablando de empresas. Y obviamente de lo más rentable. Eso es un mensaje directo a las organizaciones. Eso es lo que debemos vender. Es en esa primera fase, que sea ahora durante el coronavirus, la pandemia, si estamos en toque de queda, etcétera. Lo que hacemos ahora debe ser lo más rentable. Y cuando vamos a retomar nuestras operaciones, si toda nuestra operación está parada ahora,
es igual lo que tenemos que pensar, lo más rentable. Hay productos literalmente que no sirven producirlos, porque nadie lo va a comprar. Entonces, si su organización vuelve para producir algo que nadie quiere, pues ¿qué va a pasar? Van a generar costos y no van a generar los ingresos. Y ahí hay una dinámica muy negativa que puede ocurrir y hasta la organización perderse de forma total, al lugar de esperar un poco más. Pero también la otra pregunta es, ¿qué pueden vender? Porque quizás su organización no depende solamente de lo que produce, sino de otros suplidores, que ellos, los cuales ellos son también en operaciones disminuidas, no le pueden dar el servicio, no le pueden dar la materia primaria, no pueden dar el producto que ustedes necesitan. ¿Okay? También, obviamente, los clientes, hemos hablado del mercado, ahí también hay unos clientes que van a necesitar unas cosas específicas y no todos sus productos. ¿Cómo están sus operaciones? ¿Cómo están sus empleados? ¿Pueden trabajar? ¿Tienen todas las herramientas para hacerlo? Acuérdense que el cuándo indica solamente el día que pueden todos volver a la empresa. Hay diferentes fases y eso lo vamos a ver justo después. Y obviamente los plazos. ¿Cómo yo puedo definir los plazos de venta de producto, de producción de servicio, acorde a unos plazos? Yo tengo que pensar a corto, medio, largo plazo. Entonces, el para qué volver, estamos viendo que hay muchos elementos que entran en consideración y que eso debe determinarse antes de definir el cuándo y cómo yo lo voy a hacer. Entonces, hay tres normalidades posibles. Lo que vamos a considerar que es igual que antes, ¿ok? Yo voy a tener una nueva normalidad realmente, o yo voy a tener una normalidad mixta. Entonces, yo pienso que muchos van a distribuirse. Bueno, las organizaciones se van a distribuir normalmente en estas tres normalidades. Y acorde a su industria, acorde a la política, estrategia de su organización y al perfil quizás de su organización, van a ubicarse más en una y a otra. Mi consejo, obviamente, es tener en mente de entrar en una normalidad mixta, porque hay más probabilidad que unas cosas cambiaron, pero que no todo cambió. ¿Okay? Eso es una reflexión personal sobre ese tema. Entonces, lo primero, quizás es la respuesta a la primera situación posible, a la primera normalidad, igual que antes, ¿por qué no volver a lo mismo? Yo soy como... Yo soy muy de innovación, hasta yo tengo mi maestría sobre ese tema y realmente yo veo ese momento en que estamos viviendo como una oportunidad única. Entonces, ¿por qué no volver a lo mismo que antes? Primero, porque algo cambió. Quizás no lo ven, quizás no lo saben, quizás no lo quieren ver, pero algo cambió. Algo cambió a nivel de sus empleados, a nivel de sus procesos, de sus operaciones, de sus clientes, de su mercado. Algo cambió. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque ese cambio, si no se maneja bien, es un riesgo mayor para su organización. El segundo punto es porque hay nuevas oportunidades. Eso, lo que provocó el COVID-19 es mayor en el mundo entero. Y no podemos decir que todo cambió, pero hay muchos elementos que podemos aprovechar para justamente crear nuevas oportunidades para nuestras organizaciones. Y eso es un mensaje justamente para todos los que son listos, los que están listos para ese cambio positivo. Y aunque no sepamos lo que va a cambiar, aunque no sepamos el futuro, que es siempre difícil proyectarse en el futuro, hay que ser realista, especialmente en un momento de crisis como esta pandemia, pues algo cambiará. En su industria, en su organización, en su gente, los clientes, quizás no han cambiado todavía, pero créeme que van a cambiar. Hay elementos, yo pienso que todos compartimos experiencia común sobre, por ejemplo, cómo yo voy a hacer mis compras.
Yo siempre quise hacer eso en línea, pero bueno, yo nunca me puse en eso porque yo no pensaba que aquí iba a desarrollarse de esa manera. Pero la realidad, aunque hubo como muchos temas operativos, pues la realidad que en el futuro yo sé que yo seguramente yo probaré más o usaré más ese servicio de delivery de compras en mi casa. Entonces, al día de hoy, al final yo no lo uso, pero yo sé que en el futuro, en un momento como más equilibrado, más tranquilo, seguramente yo llegaré a usar ese tipo de servicio. Yo pienso que todos los clientes van a evolucionar acorde a todo lo que está pasando ahora. Está provocando, le está forzando a pensar de forma diferente. Y estamos a más de un mes, hasta 2 meses por algunos, de toque de queda, de cambio radical en el país, en su país. Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta dentro de esas normalidades, a saber si vamos a volver a lo mismo o no. Y como lo entienden, mi recomendación es no debemos volver a lo mismo. Entonces, la pregunta, ahora que yo les di ese momento, vamos a ver, si ustedes piensan, igual vamos a hacer de nuevo un sondeo, si desde su punto de vista piensan que es un buen momento para cambiar. Pero sí, es muy temprano, sería bueno, pero no estamos en eso o no necesitamos cambiar. ¿Qué opinan? Dejar unos segundos para que me digan. Les dejo unos segundos más. Entonces, si es o no el buen momento para cambiar. Bueno, hay un resultado muy fuerte. Van a ver eso y vamos a clausurar el voto ahora. Todavía hay gente que está montando, pero creo que el resultado ya no va a cambiar. Entonces, les voy a enseñar el resultado. Entonces, como pueden ver, 84% de los 118 participantes de hoy están pensando que sí, es un buen momento para cambiar. 8% que es muy temprano y 7% que dicen sería bueno, pero no estamos en eso. Y otros dicen no necesitamos cambiar. Entonces, un punto interesante, no hay nada negativo a decir eso, porque quizás la persona ya está como muy anticipada. Había pensado y preparado, estaba preparado para ese tipo de evento. Entonces, volvemos a la presentación. Y gracias por su participación a ese poll de nuevo. Entonces, ahora, ¿cómo adaptarse? Pues dijimos, no vamos a volver a lo mismo. Bueno, por lo menos es mi recomendación. Entonces, ¿cómo adaptarse? Pues la recomendación número 3 es cambiar su rumbo. Entonces, para eso, obviamente, son técnicas, metodologías, buenas prácticas que conocemos. Primero, la situación actual. Ahora entienden mejor por qué la necesitamos también. Adaptarse significa entender en qué estamos al día de hoy. Entonces, luego pueden usar técnicas como el FODA, donde pueden analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es una excelente herramienta para entender cuáles son las oportunidades que se pueden presentar desde un punto de vista de negocio, obviamente, y organizacional, por supuesto. Eso es una excelente herramienta. Obviamente, luego podemos pasar a la fase de innovación. Entonces, le recomiendo mucho orientarse sobre Design Thinking, que son como técnicas como muy ágil para justamente definir nuevos productos, servicios, forma de trabajar, etc. Entonces, innovar, eso es la tercera etapa. Y obviamente,
evaluar de forma continua todos esos cambios que queremos provocar dentro de la organización. Entonces, muchos me dirán, pero ¿qué realmente hay que cambiar? Porque quizás mi producto al día de hoy conviene perfectamente a la situación y yo no sé qué podría proponer en el futuro. Pues cuando se trata de cambiar su rumbo o cambiar su estrategia o pensar más bien en la innovación, los especialistas los economistas que trabajaron sobre esos temas de innovación hablan de innovar en diferentes temas, especialmente 5. Joseph Schumpeter hace casi 100 años vino con esa teoría. Entonces, y al día de hoy todavía los especialistas la usan. Innovar en términos de producto y servicio. Innovar en su forma de producir. La forma de producir es también su forma de trabajar, el trabajo remoto. La pregunta es, en su retorno a la normalidad, ¿por qué dejarían de trabajar de forma remota? Porque quieren absolutamente volver a su oficina. Eso es una buena pregunta. ¿Okay? Vamos a desarrollar un poco más ese tema. Obviamente, crear un nuevo mercado. Ahí creamos literalmente un nuevo mercado de ofertas, servicios, pedidos. Por supuesto, podemos cambiar la fuente de suministro, puede ser la materia primaria, etcétera, e innovar en ese sentido. Y también estructura de mercado. Es decir, que dentro de un mismo mercado hay una parte que vamos a cambiar. Por ejemplo, el mercado de taxista, Uber vino a cambiar, no el mercado, no, él no creó un nuevo mercado, pero cambió una parte de la estructura de este mercado. Entonces, esas son las opciones de innovación que tienen su organización. Innovar no es solamente crear un nuevo servicio, sino una nueva forma de trabajar que va a ahorrar mucho más costos para la organización, por ejemplo. Entonces, todas esas maneras de innovar requieren cambios a todos esos niveles que les presentamos ahora. A nivel organizacional, la estructura, las comunicaciones internas, externas, nuevos procesos, las competencias de sus empleados, herramientas digital, nueva tecnología, nuevas herramientas técnicas, porque todo no es digital, ¿okay? Sino que de máquinas. Nuevos suplidores, cambio de suplidores, nueva materia primaria, nuevos espacios, nuevos edificios o un cambio en la forma que están organizando en sus espacios. ¿Okay? Todas esas innovaciones van a generar esos cambios y necesitan estar tomadas en cuenta por el grupo que está trabajando en la vuelta a la normalidad. Entonces entienden ahora que la vuelta a la normalidad al final no es solamente definir cuándo yo voy a regresar, o si yo tengo que tener reglas de higiene en la empresa, o si yo tengo que dar protección. Lo primero que hay que determinar es para qué vamos a volver y diferentes elementos que vamos a ver ahora. Entonces, innovar con sus empleados, hay diferentes maneras de hacerlos. Y yo pienso que eso es una forma muy inteligente de innovar. Primero, escuchar, es decir, escuchar las ideas de sus empleados. Créanme que ahora la gente está pensando mucho y adicional, por muchos tienen tiempo para pensar. Entonces, es el momento de poner a disposición de su gente capacidad de expresarse y ustedes tomar en cuenta esas ideas. Convertir las capacidades de sus empleados en nuevo servicio, hasta cambiar de posiciones. Quizás algunas personas son especialistas de un área, pero trabajan en otra área. Entonces, quizás podemos usar la capacidad de esa persona para crear un nuevo producto. Obviamente, capacitar al empleado para asumir lo nuevo, asumir cambios sobre nuestra forma de trabajar. Si, por ejemplo, decidimos de quedarnos en el trabajo remoto, si estamos implementando más herramientas digital, ¿cómo los empleados van a reaccionar? Entonces, hay que innovar con ellos. Es nuestro equipo de trabajo. Y obviamente reclutar nuevas competencias cuando eso es necesario. Entonces, eso es la innovación con los empleados. Pero hay también la innovación con nuestros suplidores. Entonces, obviamente ya es como un poco diferente. Pero ¿cómo innovar?
Eso vamos a decir que para ser resiliente, su organización obviamente debe aumentar la diversidad de sus suplidores. Muchas organizaciones fueron muy afectadas por la pandemia, no porque sus operaciones tuvieron que pararse como tal, sino porque sus suplidores no podían ayudarles y no podían proveerles más el servicio. Entonces, eso es crítico. Entonces, la diversidad de los suplidores para garantizar la disponibilidad de su servicio. Obviamente ver nuevos suplidores, quizás hay que cambiar literalmente y dejarlos del pasado. Apoyar porque sus suplidores o algunos son muy críticos, son muy claves para su organización. Hay que ayudarlos en términos de logística, en términos de negocio también. Ok, vamos a trabajar más contigo, vamos a ayudarte, vamos a brindarte más experticia nuestra y así te vamos a apoyar para que tú nos dé el servicio, porque lo necesitamos. Y obviamente hay más allá. Para ser resiliente, una organización hablará quizás de asociarse. Eso es una forma de innovar, de crear nuevos servicios con ellos. ¿Okay? Y eso es la manera que podemos innovar también con nuestros suplidores. Entonces, entienden que igual esa vuelta a la normalidad no se trata solamente de reglas dentro de nuestra empresa, ¿ok? Sino de ver de forma general el para qué vamos a volver y cómo vamos a hacer lo que ahora estamos pensando. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta? Se recuerdan los 4 puntos que vimos al principio, es decir, las problemáticas que genera la vuelta a la normalidad. Los temas de recursos humanos, de mercado, temas financieros y de operaciones. En ese sentido, hablaremos de gestión de crisis. ¿Por qué hablar de gestión de crisis acorde a estas problemáticas? Pues vamos a ver la definición que dio un especialista que a mí me gusta mucho. La crisis es una situación anormal, inestable y compleja que representa una amenaza para las operaciones, los objetivos estratégicos, la reputación o la supervivencia de una organización. Yo pienso que todos estamos de acuerdo para decir que la pandemia no es más solamente una pandemia, es una crisis hasta a nivel global. Entonces, la pregunta es, tomando en cuenta todas las problemáticas que vimos antes, pues nosotros hemos activado nuestro protocolo de gestión de crisis, estamos considerando que la situación actual es una crisis y estamos tomando las medidas o preparándonos acorde a la gestión de una crisis. Entonces, ahí también les voy a pedir su participación. Por si acaso están durmiendo y que yo les estoy aburriendo, vamos a participar ahí. Ok, gestión de crisis. ¿Activaron su protocolo de gestión de crisis en su organización? Sí, no y no tenemos. Ok, vamos a ver. A ver, en general, en un minuto, ustedes casi votan todos. Gestión de crisis. Una situación anormal, inestable y compleja. Pienso que eso define exactamente lo que estamos viviendo. Y obviamente eso amenaza a nuestra supervivencia. Literal. Yo pienso que hay organizaciones que van a cerrar, señores. No hay que preguntarse mucho, ¿no? Hay organizaciones que van a cerrar, que no van a sobrevivir a esa crisis. Unos más. Y creo que estamos bien. Listo, entonces les presento los resultados. Entonces, un 66% sí activaron su protocolo de gestión de crisis. Es excelente. 10 no. Y 24% que no tienen, que eso es un elemento clave dentro de un análisis que podríamos hacer acorde al futuro de su organización, cómo volver a la normalidad. Protocolo de gestión de crisis. Obviamente, como les recomendé una vez a nuestra organización, reúnen su grupo de ejecutivo y ya tendrán más o menos un comité de crisis. ¿Okay? Entonces, ahora seguimos con la presentación.
Entonces, la gestión de crisis, hemos hablado de diferentes problemáticas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se trata de una gestión de crisis y por qué lo hacemos de esa manera para gestionar la situación actual? Primero, la gestión de crisis requiere una gestión holística. Todos los aspectos, todas las disciplinas, todas las áreas de nuestras organizaciones están afectadas por la pandemia. Entonces, la gestión de esa situación debe hacerse de forma holística. Segundo, usualmente una crisis se reclama reacción urgente y yo pienso que es lo que pasó al principio. Las organizaciones tuvieron que tomar decisión fuerte. Eso dice, requiere reaccionar a la velocidad de la crisis y no de la organización. Es decir, que no podemos esperar semanas antes de la toma de decisión o de la compra de equipo, etc. Y yo pienso que al día de hoy, las organizaciones, a través del tiempo, viven cambios, siguen viviendo cambios que pueden ser como considerados como parte de la crisis. Y esos cambios necesitan reacciones rápidas. Por eso que ese protocolo de gestión de crisis o esas reuniones diarias, semanal o cada 2 días, cada 3 días, etcétera, deben ser realmente como el centro clave de su capacidad de decisión. ¿Okay? Es ahí que se deben tomar la decisión de forma rápida. Y, en fin, requiere pensar en múltiples planes de acciones. Y yo pienso que ese elemento es esencial. ¿Por qué? Porque podemos en el futuro, desde hoy, ya quizás lo vivieron en unos países o otras organizaciones, hay diferentes escenarios que se pueden presentar. Ok, vamos a seguir igual que al día de hoy, es decir, por ejemplo, en Dominicana estamos en toque de queda, el gobierno votó para una extensión del estado de emergencia, entonces es muy posible que el toque de queda quede igualito. Eso entonces sería, vamos a seguir de forma idéntica. El otro, obviamente, la situación empeora, toque de queda de 24/7, por ejemplo, pero otras cosas pueden pasar que pueden empeorar la situación. Gracias a Dios, eso es lo que yo espero, la situación se mejora. Entonces ahí quizás autorizar las organizaciones a volver al trabajo, a abrir sus operaciones, quizás de forma como incremental, no necesariamente todo de una vez, etc. Pero esos son escenarios. Pero yo pienso que hay un escenario que también tenemos que tomar en cuenta. Ahí es un saludo a mi estimado colega Ernesto Bazán, que me habló de eso de forma muy interesante, es el ciclo. Es decir, que las organizaciones piensan que la resolución de la situación se va a hacer de forma progresiva. Pues es muy posible, acorde a lo que estamos viendo, a la experiencia, a lo que pasa en otros países o no, pero de forma general que vayamos a vivir ciclos. Es decir, que quizás las operaciones van a volver casi a la normal, pero dado un pico de nuevo de la pandemia, podríamos volver a un nuevo toque de queda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos anticipar de forma estratégica al nivel de las operaciones, de nuestra venta, de nuestro servicio de forma general, cómo podemos anticipar ese regreso, ese retorno a la situación actual? Entonces, por eso que la gestión de crisis es esencial ahí. Tenemos que prepararnos para múltiples escenarios. Entonces, las fases de retorno, entonces fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, etcétera, pues no existe un modelo único para todas las organizaciones. Hay modelos que se pueden crear para tipo de organización, pequeñas empresas, etcétera, que pueden volver. Pero no existe un modelo único. Pero lo que sabemos es que las organizaciones deben volver y deben retornar a su ritmo, a sus operaciones. No piensan en copiar lo que hacen las demás organizaciones. Es imposible, todas las organizaciones son diferentes. Mercado, industria, contexto, legal, un banco y una empresa de retail están en 2 niveles totalmente diferentes. ¿Okay? Pero también sí, regresar por fases. Entonces, ¿cómo determinar esas fases? Pues yo pienso que hay que determinar qué tipo de perfil tiene el retorno que queremos tener. ¿En qué sentido? Pues yo pienso que hay 3 tipos de retorno que podemos ver.
El primero es el retorno conservador. El retorno conservador es volver a sus hábitos iniciales, reanudar sus operaciones sin cambios y mantener su estrategia de antes. Y por eso les vamos a dar, déjenme ver el tiempo, a ver si todo está bien, sí. Vamos a usar un ejemplo que es de un restaurante de comida internacional en el centro de la ciudad. Entonces eso yo creo que todo el mundo tiene. Un retorno conservador para ese restaurante sería volver a sus operaciones iniciales, es decir, que no hizo ningún cambio, es decir, cerró su puerta, todo el mundo a su casa, esperamos que todo estén bien y vamos a esperar que volvamos a la realidad. ¿Okay? Y cuando todo se puede reabrir, pues ellos vuelven a sus hábitos, reanudan su operación y no hay ningún cambio, el restaurante sigue su camino. ¿Okay? Eso es el retorno conservador. El retorno adaptable es mantener unos cambios. Entonces ahí se hicieron unos cambios. Por ejemplo, el restaurante decidió como agregar un delivery. O sea, bueno, vamos a enviar. Obviamente vamos a cerrar la parte local donde la gente come. Y cuando todo eso vuelve, vamos a reanudar las operaciones como antes, pero, señores, hay que tomar en cuenta unos riesgos dentro de nuestra estrategia. Si eso pasa de nuevo, vamos a implementar unos controles, unos planes, etc. Y eso es una forma, vamos a decir, de tener un retorno adaptado, porque vamos a mantener el delivery, pero vamos a reanudar igual las demás operaciones. Y el retorno resiliente. Entonces verán que hay muchos artículos ahora de organizaciones muy conocidas que usan constantemente ese término resiliente. Yo estoy feliz por eso y ustedes saben por qué, porque desde hace 3 años estamos hablando de la resiliencia organizacional. Y un retorno resiliente, ¿qué significa? Primero significa que anticipó, no necesariamente la pandemia como tal, pero anticipó la situación. Perdón. Entonces, le permitió ya de tener, por ejemplo, un servicio de delivery. Pero también durante la pandemia, la organización resiliente adecuó sus operaciones y empieza a pensar a nuevas estrategias. ¿Cómo lo va a hacer? Pues les voy a dar a seguir con el ejemplo del restaurante. Quizás el restaurante se va a dar cuenta que tener un local para que la gente venga a comer no tiene sentido a nivel económico. Quizás para ellos van a sentir que es una oportunidad porque vieron que el delivery es una oportunidad mayor, mucho mejor que tener la gente viendo al restaurante. Entonces ahí va a cerrar, va a cambiar los camareros y va a decir, mira, si tú quieres te capacito, tú puedes trabajar en cocina o tú puedes trabajar en la parte de delivery, etc. Y entonces ahí va a crear una nueva estrategia para su organización. Pero también va a hacer el cambio, porque quizás esa organización se va a especializar en delivery y va, por ejemplo, proponer su servicio de delivery de lujo, de mayor calidad a otros restaurantes, etc. Entonces, obviamente es un ejemplo sencillo, hay organizaciones mucho más grandes en ese grupo, pero es un ejemplo de cómo pueden determinar el tipo de retorno que pueden tener. ¿Okay? Entonces, dentro de esos retornos, obviamente hay que tomar cuenta de la situación de los empleados. Yo pienso que la situación, las más importantes con las operaciones. ¿Por qué? Porque al día de hoy hay gente que trabaja desde su oficina. Esa gente tiene cansancio, tiene miedo, obviamente, por el contagio, cansancio porque hay mucho trabajo, porque quizás los demás no pueden trabajar ni desde su casa, entonces ellos tienen que trabajar muchísimo más. Entonces eso es una situación para ellos. La gente desde su casa, pues yo pienso que igual que yo trabajo desde mi casa, muchos conocen ahora esa característica que es la hiperconexión. Es decir, que estamos constantemente conectados por el móvil, pero la laptop está aquí en la casa, estamos conectados todo el tiempo. Los jefes nos piden cosas a las 11 de la noche, hasta los jefes piensan que trabajamos menos en la casa, entonces nos piden más cosas y a cualquier hora y hasta el domingo, etc. Entonces, ese fenómeno, es la palabra que yo buscaba, se llama hiperconexión.
Entonces, eso es una situación también que hay que manejar, porque el ambiente en casa, hay, por ejemplo, madres solteras que tienen sus niños, no hay nana que viene a ayudarlas para manejar la casa y los niños, tienen que trabajar, etcétera. Todo se vuelve muy complejo para los empleados. Y obviamente hay la gente que no labora, que pueden ser suspendidas. Entonces eso crea estrés, cómo yo voy a nutrir mi familia y mi salario que yo voy a hacer. Y la confianza, porque hay una confianza rota con la empresa. Literal, señores, ¿eh? No hay que esconder las cosas. Si ustedes suspendieron sus empleados, la confianza está rota. Es así de sencillo, aunque se pueda entender, pero está rota. Y obviamente hay situación de fallecimiento, de enfermo, de indisponibilidad de forma general de los empleados por diferentes situaciones que ellos pueden vivir. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podemos implementar para eso? Entonces, hay dos tipos, las estrategias emocionales y estrategias operacionales para trabajar sobre el retorno a la normalidad o por lo menos a sus operaciones. Por todos esos temas de cansancio, obviamente se puede ver por el cambio de horarios, organizar como turnos, rotación también en posición claves. Apoyo operativo, cómo ayudamos a esos empleados, si se envía la comida, si se paga el internet, etcétera. Todos esos temas que le permiten cómo ayudarles dentro de su trabajo, cuál herramienta les vamos a dar. Sobre la parte de estrés, todo el soporte que podemos brindar a esos empleados, el soporte psicológico, un programa de mindfulness que una organización puede comprar y poner a disposición de sus empleados de forma general. Ambiente laboral también, porque hay empleados obviamente que trabajan en las empresas y en el retorno van a trabajar en la empresa, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el ambiente general de los empleados? ¿Cómo vamos a cuidar el lugar para eso? Pero eso lo vamos a ver en la parte operacional. Pero cómo mejorar el ambiente laboral es clave. Y obviamente sobre todo lo que miedo. Entonces, ¿cuáles son las medidas estrictas que hemos tomado para proteger los empleados? Para reconquistar su confianza. Si la persona se quedó dos meses sin salario o con lo poco que el gobierno le da, ¿cómo vamos a reconquistar eso? El apoyo medical, si se enferma o su familia, ¿cómo podemos manejar esa parte? Entonces, esas son las estrategias para manejar las emociones de los empleados. Pero también, obviamente, hay las estrategias operacionales. Y yo pienso que ahí muchos compartirán vamos a decir, estas estrategias o opciones que hay que implementar. Por ejemplo, a nivel del espacio de trabajo. Si vamos a organizar transporte para los empleados, transporte que son más seguro, que sea ahora durante un toque de queda o justamente durante el retorno o durante las diferentes fases. Los accesos, ¿cómo vamos a manejar los accesos? ¿Con cuáles reglas de entrada la gente va a poder entrar? Si vamos a medir temperatura o no, si vamos a implementar reglas y herramientas para la higiene de forma general. Bueno, obviamente sí lo vamos a hacer, pero si por ejemplo tenemos los accesorios, las mascarillas, los guantes, ¿cómo vamos a manejar todos esos temas para el acceso a las organizaciones? Las tareas, ¿cómo vamos a distribuir también los empleados dentro de la empresa? ¿Cómo vamos a dividir los espacios? El cambio de estructuras, por ejemplo, cerrar unas áreas, abrir otras, dividir los empleados entre diferentes pisos, entre diferentes edificios. Mantener el trabajo remoto, ¿ok? Eso yo pienso que es un elemento clave. Muchas empresas, por el rechazo al cambio, no van a querer mantener el trabajo remoto. Yo pienso que es un error fundamental, porque al día de hoy muchas operaciones se realizan ahora desde su casa. Entonces hay elementos que se pueden mantener, no necesariamente todo el tiempo, pero sí se pueden mantener. A nivel de recursos humanos, pensar a cómo clasificar los empleados, más expuestos, menos expuestos, gente voluntarias, no, etcétera. Capacitar los empleados para justamente usar las tecnologías, lo digital, etcétera, o acorde a nuestras nuevas ideas de servicios o productos o producción.
Contratar nuevas capacidades, como lo hemos mencionado, distribuir el personal, eso también lo hemos mencionado, acompañar cancelados. Señor, no es que esconder las cosas, ¿no? Ahí va a tener muchos cancelados. Entonces, proponer un programa para acompañarlos y ver cómo pueden ayudar a esa gente a encontrar otro trabajo, quizás en otra organización que necesitan su competencia. Y a nivel de las operaciones, yo pienso que es un elemento muy clave, con un uso masivo de la tecnología. Ya al día de hoy, todo el mundo se da cuenta de la importancia del digital. Otros se van a dar cuenta de la importancia de la inteligencia artificial, otros de la robotización. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta con los riesgos que conlleva eso. Entonces, ciberseguridad. Hemos hablado mucho de ataques ahora, del incremento masivo de los ataques de seguridad informática. Entonces, en sus operaciones son todos esos elementos que hay que tomar en cuenta con esa gestión de riesgos. Entonces, ¿por qué habla de gestión de riesgos? Porque los demás se quedaron igual, hasta quizás peor. Obviamente, fenómenos naturales, esperamos que no sean peor, pero no podemos considerar que porque estamos viviendo una pandemia, todo lo demás se para. Hay más ataques cibernéticos, quizás nosotros vivimos en una zona de huracán, quizás este verano tendremos un huracán categoría 3, 4, 5. Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra vuelta a la normalidad. Esa normalidad quizás va a tener sus momentos buenos, pero también malos. Hay que tomar en cuenta todos esos elementos como también riesgos laborales. Entonces, para concluir, las recomendaciones para su retorno. Pues hacerlo a su ritmo, operar de forma mixta, es decir, por ejemplo, de forma remota, de forma local, tomar en cuenta el contexto de su organización, de lo que pueden hacer o no, de concentrarse en lo rentable, por lo menos al principio, y de ver progresivamente por fase, ¿okay? Un retorno a sus operaciones, proteger a todos los grupos de interés, yo digo todos, ¿no? Que son sus empleados, suplidores, clientes y obviamente los demás accionistas, etcétera. Intensificar la gestión de riesgos, cualquier sea el tipo de organizaciones que ustedes tienen, la gestión de riesgos es esencial. Deben absolutamente implementar, desarrollar o intensificar sus actividades sobre ese tema. Y obviamente, como lo hemos mencionado mucho, anticipar los cambios y transformarse. Entonces, querido futuro, estoy listo. El futuro, honestamente, no da miedo, señores. Hay que decir las cosas. No sabemos lo que va a pasar. Pero si analizamos nuestra situación, si nos adaptamos, si estamos atentos a los cambios, si tratamos de anticiparlos, si seamos los cambios, si somos resilientes, realmente podemos lograrlo. Eso es un mensaje de optimismo que yo tengo. La situación es muy difícil, pero sí lo podemos lograr. Pero hay que, obviamente, prepararse para eso y mantener la gestión que ustedes están haciendo y siempre mejorar lo que están haciendo hasta ahora. Entonces, muchas gracias por su atención y por haberse quedado con nosotros hasta ahora. Aquí tienen mis datos y los de la empresa. Estamos presentes en las redes sociales y así podemos seguir en contacto con ustedes para hablar de ese tema. Y obviamente están invitados a nuestro evento anual. En 2018 empezamos. Y en 2018 y 2019 creamos un evento que se llama Resiliencia RD como República Dominicana, que era un evento de mediodía, luego de un día, sobre tema de resiliencia organizacional, innovación, continuidad, ciberseguridad, gestión de riesgos, de crisis, etc. Y este año íbamos a lanzar un evento que iba a ser en Punta Cana, que es Resiliencia Latinoamérica, donde estábamos invitando a
a muchos colegas de venir a Punta Cana de 18 a 20 de junio. Pero dado la situación, cambiamos eso. Ahora es un congreso virtual y gratuito. Entonces están todos invitados a ese evento. Para registrarse pueden ir a resiliencialatam.com, verán, hay un botón para registrarse directamente en la página. Y todo se hará online. Hay muchos colegas que participarán como conferencistas. Entonces les esperamos muchos a todos en ese evento. Entonces yo voy a ver ahora si hay preguntas o no. Entonces, por ahora yo no veo las preguntas. Sí, yo veo las preguntas. Entonces, déjeme ver de forma un poco más grande todas esas preguntas. Entonces, sí, les vamos a compartir los los slides, las diapositivas. Entonces, no se preocupen sobre eso. Ahí está. Ok, seguimos si hay otras preguntas. Gracias. Ahí seguimos. A ver si otras preguntas. El personal que está siendo productivo en trabajo remoto, ¿cuándo es el momento adecuado para reintegrarlo a las instalaciones físicas? Entonces, gracias por esa pregunta, Damián. Yo pienso que la respuesta para qué, la pregunta para qué es la primera pregunta. Es decir, que el personal está trabajando de forma remota. ¿Por qué queremos que ellos vuelvan? Hay un imperativo físico, operacional, legal para que ellos hagan eso o no. Por eso que esa pregunta del para qué para mí es esencial. Es importante definir para qué la gente tiene que volver. Porque la situación, como lo hemos visto, no se va a arreglar del día al otro. No es porque estamos viendo mejora que de un día al otro todo el mundo podrá volver. Entonces, ¿para qué? Eso es una pregunta esencial. No hay respuesta directa de saber cuándo es el momento, sino que, hay que definir adecuadamente y acorde a sus necesidades porque los empleados tienen que volver. Y más bien, aunque los empleados tengan que volver todos, yo pienso que es una muy buena oportunidad para mantener de alguna manera este trabajo remoto. Acuérdense también que el trabajo remoto tiene ventaja y inconveniente. Tiene ventaja por los empleados, y por los costos de la empresa. Por ejemplo, si se reducen locales donde ellos trabajan, son reducción masiva en términos de costo. Entonces, son todos esos elementos que se pueden tomar en cuenta. Hay unos estudios que enseñan también que la productividad puede ser mejor. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Seguimos en eso. Gracias a todos por sus comentarios. Entonces, sí, Gikaori, entonces la información, todo está en la página web. Entonces, tú puedes ahí tener toda la información del Congreso y esta semana vamos a publicar la agenda. Entonces, eso va a ser muy claro. El link del evento, ok, lo vamos a enviar en el email. Haremos un mailing con la información del Congreso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si podemos compartir ese Congreso a nuestros clientes y colegas, sí, con mucho gusto, Luatani. Por favor, sería gran ayuda. Entonces, ¿qué recomiendas antes el bombardeo de información que nos mantiene ansiosos y saturados? Gracias, Alexi, por la pregunta. Bueno, yo pienso que eso es también es una respuesta individual, pero también a nivel de la organización. Primero,
todas las información oficiales, les recomiendo buscarlas solamente en las páginas oficiales. Es decir, como yo lo hago personalmente, ya yo no leo más lo que me envían. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo como cualquier cosa, etc. Hay páginas que tienen toda la información oficial, hay periódicos que obviamente el periodismo tiene su ventaja y su inconveniente, pero yo pienso que son fuentes más interesantes. Y otra recomendación que yo tengo para ti es que las organizaciones pueden ayudar en ese sentido. Es decir, que las organizaciones tienen también la responsabilidad de dar la información oficial para que los empleados al final tengan esa fuente de confianza, de no necesariamente buscar la información, pero que quizás un empleado o un grupo de la organización se dedique a eso. Hay información que son súper interesantes y que hay que comunicar, que son positivas, que ayudan para justamente la innovación, a construir, a adaptarse, etc. Y necesitamos hacer eso. Las organizaciones pueden hacerlo porque tienen acceso a todo eso de forma masiva, tienen herramientas, etc. Entonces, eso puede ayudar mucho también las organizaciones. Pero sí, no lean más, así de sencillo. Yo pienso que entre Instagram y WhatsApp es lo peor que pueda existir. En Facebook, supongo. Pero, por ejemplo, en LinkedIn, en diferentes otras redes, ahí podemos tener cosas más constructivas. Ok, Luis. Entonces, en el área de turismo, ¿qué tiempo cree que durará la crisis? Hola, Luis. Esa es una pregunta. Literalmente, yo no puedo responder a esa pregunta, aunque me gustaría ayudarles, Luis, sobre ese tema. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente. La crisis es una oportunidad. Y para ustedes en el turismo, yo sé que están muy, muy afectados por eso. Eso es un evento, es una situación catastrófica y es obvio. Y hay organizaciones que se prepararon antes, otras que no. Entonces, obviamente, cuando tú tienes la preparación, es decir, que tú tienes control, que tú tienes cash flow, que tú tienes cash al lado en la organización, es más fácil. Cuando uno no está en esa situación, lo que tiene que pensar es ser resiliente. Es decir, preparar lo que viene, adaptarse a la situación actual. Hay muchas organizaciones que no pueden adaptarse a la situación porque todo está cerrado, las fronteras están cerradas. Entonces, hay elementos que ustedes no pueden hacer en venta, pero pueden preparar el retorno para que el retorno sea lo mejor. Pueden ser presentes, muy presentes en las redes sociales, manteniendo su nombre al alto, proponiendo videos de lugares, etcétera. Preparar ofertas para el futuro. Son elementos que ya pueden hacer, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Eso no sabemos. Hay muchos temas a considerar, Iris. Entonces, entiendes que el personal que no tiene vehículo propio para llegar a su trabajo y tiene que utilizar transporte público masivo, es el principal elegido para trabajar remoto por su alto riesgo de contagio, a menos que hasta que exista una vacuna. Ok, la parte de transporte, como se le sugiere, también las organizaciones pueden tomar iniciativas para justamente que los empleados puedan tener transporte gracias a la organización. Hay que tomar en cuenta también el confinamiento dentro del bus o lo que sea, son elementos muy, muy delicados. Pero decir que esa gente es la más expuesta, obviamente los transportes públicos son una fuente masiva de contagio. Entonces, yo pienso que ahí la realidad es más un tema de las autoridades. ¿Cómo ellos van a manejar eso? Porque honestamente los empleados tienen que usar transporte público. Hay en muchos países, ¿no? Yo lo veo en Santo Domingo, que es un desastre, pero en muchos países la gente tiene que usar los transportes públicos. Entonces, ¿cómo las autoridades van a mantener eso? Eso es más la pregunta, porque que ellos estén considerados como lo más expuesto puede ser un elemento de un criterio como para definir los grupos. Eso sí, definitivamente. La gente que trabaja más cerca de la empresa son más como
pueden ser como una solución para la organización. Entonces, eso sí, que sea un criterio, sí, pero que sea como solamente eso, bueno, yo diría que no. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Cuál características entiendes debemos tener en cuenta para establecer el personal que va a reintegrarse de forma física? Por ejemplo, no claves, no vulnerables, luego claves y tiempo entre fases. Ok, el tiempo entre fases, como se le dije, acuérdense que todo se hace de acuerdo a su organización, de acuerdo a su mercado, de su producción, de los servicios que están dando, todo eso se hace de esa manera. Obviamente, por ejemplo, en el gobierno, eso es un poco diferente, porque ahí no hay como producción como tal de producto, de servicio, de venta. Ahí es más, si el público necesita el servicio, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, sí, establecer es lo que estábamos hablando justo antes, entonces de criterios. Hay criterios que pueden definir, por ejemplo, los menos expuestos, la gente que no tiene familiares de edad avanzada, ¿okay? Dentro de su propia organización. Son elementos que hay que tomar en cuenta. La distancia, si estaban cerca o lejos, si tienen vehículos o no. Todos esos son criterios que pueden entrar como una matriz. La matriz no puede ser perfecta, ¿eh? Porque obviamente ahí como que, primero, no les recomiendo que sean conocidas por los empleados, sino que acorde a unas características, los ejecutivos deciden de que ese grupo va a venir, luego ese grupo, luego ese grupo, ¿ok? Y de determinar el requerimiento final acorde realmente a lo que van a hacer y para qué esa gente está volviendo. Entonces, seguimos. Prácticamente estoy de acuerdo contigo que a partir de aquí se debe evaluar mantener trabajo remoto, solo que se deben tener indicadores que midan el rendimiento. Totalmente de acuerdo con eso. Eso, Rosa, eso es primordial. Porque las organizaciones no tienen fin de lucro, tienen que ver resultados. Gracias, Anthony. Félix. Entonces, yo pienso migrar de una empresa de servicio de turístico a una empresa de distribución en detalle de consumo masivo, virtuales. ¿Cuáles medidas debo tomar de inmediato? Ese cambio de rumbo que tú estás comentando ahora es algo que hemos visto, hablado, tú sabes, un poco antes. Es decir, que tienen que tomar en cuenta muchos elementos dentro de esa estructura. Yo te voy a recordar el slide donde hablamos de todos esos requerimientos. Es decir, que ese cambio obviamente va a implicar un cambio a todos los niveles, estructural, organizacional, recursos humanos, financiero, etcétera, comunicaciones, herramientas, son todos esos elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, obviamente el objetivo es cómo, si se puede, usar su marca, ¿okay? para hacer esa transición, porque si no hay ninguna relación, a veces puede ser un poco difícil. Lo ideal es poder crear esa transición de forma natural entre su empresa de hoy y la otra. Ahora, si las dos empresas son totalmente distintas, no, ahí son diferentes y ahí tú estás en un proceso de creación de empresa. Entonces, obviamente, ese análisis de la situación es crítico, es decir, entender su mercado. Eso es la etapa que hay que realizar inicialmente para determinar lo que se puede y lo que se debe vender ahora y proponer a tus clientes. Pero lo ideal es usar tu marca actual. Yo no sé si eso es lo que tú habías planificado, pero eso es la recomendación que yo tengo en términos de innovación y de cambio de rumbo. Entonces, ¿qué recomiendas para la medición de resultados y la productividad en el trabajo remoto? Ahí les buscaré eso para enviárselo, ¿ok? Yo no les voy a responder porque son elementos de recursos humanos, hay muchos elementos, pero sí existen como buenas prácticas sobre eso. Entonces, Mandy, por favor, anótalo bien. De todas formas, tendremos acceso a esas preguntas luego, pero te enviaremos las recomendaciones a este respecto. Gracias, Ana.
Entonces, ¿sabes? Yo no sé cuántas preguntas hay, señores. Yo no sé si podré ir hasta el final porque todo el mundo tiene también sus actividades. ¿Sabes si existe alguna evaluación, estudio acerca del posible impacto que entre los empleados pudiera generar la necesidad de dejar algunos puestos en su casa mientras otros vuelven a la instalación? Eso yo pienso que es muy temprano todavía para tener esa respuesta. Me encantaría tener la respuesta, pero no, yo no escuché, yo no vi nada a la realidad. Yo pienso que podemos tener unas proyecciones, eso sí. Tenemos un colega especializado en recursos humanos, entonces le podremos preguntar. Así es. Gracias, Gerardo, Fabricio, Willy, gracias. Omar, gracias. Entonces, gracias por esta... Ajá. Entonces, ¿cómo crees que deben definirse los espacios para comenzar con la reorganización en las instalaciones físicas? Por ejemplo, un restaurante. Ah, bueno. Yo hablé del restaurante usando el perfil. Yo no sé si eso respondió a tu pregunta, Pierre Elisa. Entonces, las instalaciones físicas, hay un tema interesante ahí. Es que hay que ver por qué tenemos que reorganizar esos espacios. Y lo principal es quién queremos proteger. Porque al día de hoy, dentro de una pandemia, todo lo que buscamos es proteger los grupos de intereses. Proteger los empleados, proteger los clientes. Entonces, toda la reorganización debe hacerse acorde a eso. Y ahí les voy a enviar un enlace de un YouTube, en un YouTube, de una empresa increíble. Ellos son especializados en Facility Management y tienen un nuevo servicio o una propuesta que se llama 6 Feet Office, es decir, como 6 pies alrededor de cada escritorio. Y en el video verán cómo ellos organizaron todo su edificio. Es un video fantástico. Yo no tenía, bueno, la oportunidad de presentarle ahí, pero les enviaremos el enlace también dentro del email de agradecimiento y de referencia a toda la información. Pero verán que hay toda una organización que se debe hacerse acorde a esos dos puntos. Proteger a los empleados, proteger a los clientes. Y a partir de ahí la realidad, Jererisa, es que todo se vuelve como muy lógico y de buen sentido. Entonces seguimos. Por el clima laboral que pudiera generar, ¿qué recomendación sobre algunos empleados que hacen uso de sus recursos para mantener comunicación, conexión a Internet, su propio recurso? Entonces, eso hemos hablado de eso. Si la empresa puede decidir ayudarles a este nivel, eso es un buen soporte, pero vamos a decir lo siguiente, si una pandemia, bueno, si el toque de queda dura 2, 3 meses y que luego poco a poco todo el mundo vuelve a las operaciones. Estamos hablando de 2, 3 meses para esos recursos. Yo no sé si es realmente válido que la empresa deba absolutamente ayudar a este nivel, porque la gente usa al final recursos que estaban ya pagando para ellos. Ahora bien, de forma totalmente clara, si es algo que va a durar en el futuro y que eso se vuelve como un modo de funcionamiento, la organización debe asumir ese pago. Eso no hay duda sobre eso, porque es una forma de trabajar y eso debe ser asumido por las organizaciones y debe entrar en su proyección financiera. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar las tres últimas. Las tres últimas preguntas. Entonces, ¿cómo podemos aportar a nuestras empresas sin perder de vista nuestro cuidado personal y familiar
qué estrategias apoyarían a tener una mejor rutina sin descuidarnos. Ahí las organizaciones, como le mencionaba, pueden brindarle como programa de mindfulness. Mindfulness es como una meditación, pero que no tiene nada que ver con temas espiritual o religioso, sino como técnicas de meditación para ayudar a la gente justamente a gestionar su estrés. En términos de estrategia, yo pienso también que las organizaciones deben brindar a sus empleados modelos y buenas prácticas para hacerlo en su casa. Es decir, que nosotros, cada uno de forma individual, tenemos esa responsabilidad de asumir y de mantener nuestras casas y nuestra forma de vivir de forma saludable. De manera general, lo que te podría mencionar unos life coach o como motivational speaker en el mundo es de mantener los horarios. Yo pienso que eso es la forma la más saludable para ayudar a las personas a mantener un ritmo en su casa. Si mantienen un horario, especialmente horario de levantarse temprano y no acostarse a la 1 de la mañana porque ese ritmo es totalmente fuera de control, yo pienso que sería un excelente elemento para ayudar. Adicional, hay realmente formalidades a veces que la gente mantiene sobre la forma de vestirse, cómo trabajan desde su casa, de aislarse totalmente, de tenerse sus momentos totalmente cerrados, otros donde pueden participar a las tareas de la empresa, de la casa, perdón. Esos son elementos que hay que tomar en cuenta y como se le mencionaba, también de evitar que los ejecutivos piden cosas, señores, a menos que sea una urgencia, eso es inaceptable, no deben hacerlo. Recomendación para el uso de las áreas de comedores, cafetería en las empresas. Ahí igual que lo mencionaba sobre esa empresa de Facility Management que hizo ese video, hay una forma como muy lógica sobre esas áreas. Es decir, que la gente entre las distancias, entre cada persona, los turnos, la rotación que deben tener para el uso de los comedores. Entonces pueden usar número de empleados y decimos ese grupo puede venir de tal hora a tal hora, otro de tal hora a tal hora, etcétera. Organizar turno. Y obviamente evitar todo lo que es agrupamiento de los empleados en mismas áreas. Y última pregunta. Gracias. Entonces, ¿necesitan algún tip cómo medir el rendimiento del trabajo a remoto? Ok, entonces eso ya respondimos a esa pregunta. Futuro del turismo, ¿cómo lo visualiza? Obviamente muy afectado en 2020, eso hay que decir las cosas como son, ¿no? Ahí hay que agarrarse porque va a ser un año extremadamente difícil, pero yo pienso que no, la gente va a viajar como nunca cuando todo se estará como un poco más tranquilo. Lo que hay que pasar, hay que aguantar hasta ahí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esos son elementos estratégicos que la empresa ya tiene que evaluar, acorde a sus actividades, acorde a lo que tienen que hacer. Yo no les aconsejo los cruceros. Es una respuesta sencilla y básica, especialmente por ustedes de turismo, pero el turismo en crucero ya por ahora hay que olvidar. El turismo local, nueva forma, buscar sus nuevos suplidores, buscar acuerdos, asociarse con otras agencias de turismo para aguantar la crisis, etcétera. Pero no, el futuro del turismo está asegurado, solamente que la gente sí va a cambiar, va a quizás buscar cosas más saludables, va a entender que los resorts pueden ser fuentes de problemas más que otra cosa. Entonces, ¿cómo los hoteles van a pensar a ese tipo de situación? Todo el mundo no va a pensar necesariamente a buscar un resort barato, económico. Eso va a cambiar. Por eso hay que proyectarse mucho y entender qué va a pasar en la mente de los clientes. Entonces nos paramos aquí. De nuevo, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Esperemos que
han podido aprender algo y seguiremos en contacto. Acuérdense de Resiliencia LATAM en junio, los esperamos muchos a todos allá y les deseamos un excelente día donde sea que estén, de cuidarse mucho con la situación actual, a usted a nivel personal, familiar y obviamente en sus organizaciones también. Les deseamos ser resiliente porque no es una situación fácil, pero acuérdense que sí, hay oportunidades y estamos seguros que todos podremos aprovechar de esas oportunidades. Así que Así es, gracias de Timothy. nuevo. Muchas gracias por tu participación, por explicarnos, por darnos Gracias, Mandy. estas recomendaciones. Y recuerden que brindamos las asesorías todos los días, de lunes a jueves a las 4 de la tarde, de manera particular a las organizaciones. Todos aquellos que tengan alguna situación puntual, que deseen contactarnos, que deseen saber qué hacer, cómo iniciar, qué hacer luego de este webinar, recuerden que estamos disponibles para ustedes. Y por supuesto, nos encontraremos en Resiliencia LATAM 2020 del día 18 al 20 de junio. Agradecemos de manera muy especial a los supliagentes de nuestra empresa amiga Suplitur y a todos aquellos que se han conectado en este día para recibir esta capacitación. Así que éxitos y mucha salud para todos ustedes.